Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes para todos y para todos bienvenidas y bienvenidos al Pase. En un día con muchísima información, voy a arrancar con un dato que todavía no salió publicado en ningún lado, seguramente se va a conocer durante el día de hoy, y que está directamente vinculado a la investigación que comenzó en la provincia de Buenos Aires a partir de que 24 policías bonaerenses estaban formando parte de la campaña del candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral. Algo que está prohibido en el estatuto, no de la policía bonaerense, sino de todas las policías del mundo. Es algo básico. Cuando se le da una fuerza a esa capacidad, se le establecen también ciertos límites. Y entre otras cosas, los policías no pueden hacer campaña. Pero la investigación está revelando que esta trama va mucho más allá. Que lo que se empezó investigando por asuntos internos como algo que podía ser simplemente un incumplimiento de normas internas y saldarse de forma administrativa, va tomando otro cariz más pesado, delictivo, que puede terminar ya no con gente apartada de la fuerza, gente con sumario, sino con gente investigada por la justicia y quizás también detenida por la justicia, habida cuenta del riesgo obvio que representa para la investigación, que gente que es policía y está en servicio, bueno, permanezca en libertad. Y el dato más importante, que insisto, todavía no salió publicado en ningún lado y seguramente lo vayan viendo y escuchando en otros lugares en las próximas horas, es que entre los chats que se encontraron de los teléfonos de estos 24 policías que formaban parte de un grupo de WhatsApp llamado Grupo Rocket, junto con el candidato Bondarenko, y ahora en un rato Fero Soriano nos va a dar muchos más detalles de exactamente de qué se trataba este grupo y qué estaban haciendo, pero en esos chats hay un mensaje en particular donde uno de los miembros del grupo, probablemente el propio Bondarenko, comentándoles sobre los avances de este grupo de acción política, así lo definían quienes lo están investigando el tema, un grupo de acción política dentro de la policía bonaerense. Hay un mensaje que dice: estoy yendo para la Casa Rosada. Y ojo, porque ese puede ser la punta de un ovillo muy pero muy grande, muy pero muy importante. Pero en un rato vamos a repasar todo este caso, todos los detalles, decía, con Fero Soriano. Pero antes, les pido que me acompañen un segundo. Imagínense que el gobierno nacional descubre que 24 empleados públicos utilizaban recursos del Estado para hacer campaña a favor del peronismo. Imagínense por un segundo esa imagen, que no es algo tan descabellado. La investigación termina revelando que le filtraban información sensible sobre el trabajo que hacían el gobierno de Kicillof, que habían estado reunidos una semana antes del cierre de listas con Mayra Mendoza, con la que además comparten un grupo de WhatsApp. Imagínense que de acuerdo a esta misma investigación planeaban forzar el retiro de funcionarios en cargos jerárquicos de sus áreas para poder ocupar esos lugares y desde ahí generar caos durante la campaña. Los 24 sospechosos son apartados hasta que la justicia tome una determinación. El anuncio lo hace Adorni en una conferencia de prensa convocada especialmente. Habla de una conspiración kirchnerista que pone en riesgo la democracia. Muestra los rostros y los nombres de cada uno de los 24 sospechosos por cadena nacional. En las redes sociales, las cuentas que responden al gobierno propician una cacería de empleados públicos, hablan de eliminar a las ratas. Sturzenegger escribe un DNU que legaliza el macartismo en la función pública, prohíben la militancia, promueven la delación de compañeros a cambio de beneficios. Una semana más tarde se publica este DNU y el gobierno también anuncia una lista de 20.000 personas despedidas de sus empleos públicos
por participar de actividades políticas, sin indemnización, a causa de su militancia, por su simpatía o lo que fuera. Patricia Bullrich aplica el protocolo en cada una de las protestas, a las que caracterizan de un golpe de Estado hecho por ñoquis que no quieren perder sus privilegios. Y cada una de estas manifestaciones termina con heridos y con detenidos que pasan días encerrados, sin orden judicial, hasta que son procesados por sedición. Les aplican la nueva ley antimafias y el Estado, como querellante, pide penas altísimas para todos. Milei tuitea, retuitea y postea en Instagram decenas de historias con imágenes de inteligencia artificial, mostrando a los empleados del Estado como ratas y con insultos de todo tipo, hasta que finalmente en algunas dependencias se empiezan a registrar agresiones a empleados por parte del público y en una de ellas alguien puede resultar fatalmente herido y vivir una tragedia. La verdad es que no suena tan loco, no suena tan delirante este ejercicio que acabo de hacer. Bueno, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que el que descubrió una conspiración en su contra no fue Milei. Entonces no va a haber cacería, no va a haber macartismo, no va a haber despidos masivos, no va a haber violencia promovida desde el Estado como respuesta. Lo que va a haber, en todo caso, es aplicación de la ley. Dura aplicación de la ley cuando corresponde. ¿Fue así? Miren, la verdad que la cuestión esta es delicada, tiene que ver con una investigación que está llevando asuntos internos de la propia policía y que ya fue a sede judicial, así que para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas, nada más que eso. La mala noticia es que Milei y su gente sí estuvieron detrás de esta conspiración. Y que los 24 empleados públicos que conspiraban son policías, lo cual obviamente vuelve todo más grave. Y que la olla que destapó este caso confirma algo que acá advertimos hace mucho, que es que Milei viene a cargarse la democracia con el manual de Trump, con el manual de Bolsonaro, denuncia fraude mientras prepara un fraude. Se nota todo, miren, lo decía ayer Majul en voz alta, sin disimular. Y hablando de campaña suya, va de suyo que también podría acontecer algo parecido a una suerte, yo no digo fraude electoral, pero una suerte de fraude electoral que incluya, lo dijo Rucauf acá, y Rucauf conoce y mucho en la provincia, el voto cadena. Ahora vas a ver de qué se trata. La urna embarazada, está buenísimo para cagarse de risa, ahora te chorean los votos. Y la manipulación de las urnas por parte de la policía de Kicillof. Kicillof, ¿no? Incapaz de evitar un robo o un asesinato, pero muy capaz de robar votos de la Alianza de la Libertad Avanza y de Somos Buenos Aires. Y podría suceder porque lo permitiría la misma autoridad electoral que le dio 38 horas de plazo al kirchnerismo para presentar sus listas diciendo que se cortó la luz y poder hacerlo y hacer... Bueno, ahí Majul explicando todas las hipótesis de un supuesto fraude, al mismo tiempo volviendo a echar dudas sobre esa corte de luz y que se pospusiera el cierre de listas. Les recuerdo que 10 días antes en el Senado rompieron el tablero para que no hubiera una votación en contra del gobierno. ¿Sí? Eso me parece un poco más grave que posponer un día y medio un cierre de listas. La pregunta en todo caso es ¿hasta dónde lleva este manual, el manual de Trump, el manual de Bolsonaro, si no se encuentra una barrera? Porque ya sabemos que Trump y Bolsonaro trataron de quedarse en el poder por la fuerza, que dieron un intento de golpe, o un golpe fallido, en todo caso, para quedarse en el poder. Y miren, está este debate que vuelve frecuentemente sobre si a Milei, a Trump, a Bolsonaro se les puede decir o no fascistas, nazis, etc. Y el argumento de, bueno, pero no hay campos de concentración todavía. La verdad es que miren lo que está pasando en Gaza. No se puede ir mucho más abajo de eso. Si eso no nos horroriza lo suficiente, entonces el problema está acá. La verdad es que no hace falta esperar nada más. Hay unas declaraciones de Gabriel Romanelli, que es el cura, es argentino en la iglesia de Gaza. Él hablaba todos los días con el Papa Francisco. Esa iglesia fue atacada
recibió un cañonazo. Él, de hecho, está herido y contaba la realidad que se vive por estos días en Gaza. Son verdaderamente aterradoras. Hoy Abu Nayusef me pasaba los datos del ministerio de aquí, que va actualizándolos, y bueno, más de 59.000 los muertos, 140.000 los heridos. Hay más de 80 personas que murieron de desnutrición, incluyendo la gran parte son niños. Unas 1.000 personas han muerto en los centros de distribución mientras esperaban recibir. Es verdaderamente una tragedia, una injuria a Dios y al ser humano, de donde se lo vea. La Iglesia está haciendo esfuerzos verdaderamente ingentes para poder que pueda entrar la ayuda, pero hay hambruna, hay hambre en la Franja de Gaza. Eso es absolutamente real. Las necesidades acuciantes. Quienes están cometiendo este delito contra la humanidad son los que Milei saluda como héroes, admira, los que siguen su camino. Y hay más, y con esto termino, pero me parece que es importante llamar la atención porque todavía no fue puesto a la luz, a consideración. Mariano Beldic publicó hoy una primicia, que es que va a venir al país Kristi Noem. ¿Quién es Kristi Noem? Es la Patricia Bullrich de Trump. Es la ministra de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es un superministerio, mucho más grande que acá el Ministerio de Seguridad, y que está a cargo, entre otras cosas, de la policía migratoria, que es la policía que deporta inmigrantes. Trump acaba de aprobar una ley hace pocas semanas, una mega ley, algo parecido a lo que fue la ley de bases de Milei, si se quiere, que incluía, entre otras cosas, un presupuesto extra para esta fuerza policial de 75.000 millones de dólares. No me sobra ningún cero. 75.000 millones de dólares. Es más o menos lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional y es el presupuesto para esta fuerza. Es más que todo el presupuesto militar de la India, el país más poblado del mundo. No Uruguay, no Argentina, no de la India. Es más que el presupuesto del FBI, la DEA, el Servicio Federal de Policía, la Agencia de Regulación de Armas y el Sistema Penitenciario de Estados Unidos juntos. Es más que el presupuesto de la Agencia Antiterrorismo. Es básicamente el grupo de tareas que se armó Trump para ejercer violencia desde lo más alto del Estado. Con la plata que le dieron van a construir centros de detención capacidad para más de 100.000 personas. Van a adquirir software especializado para espionaje interno. Van a contratar a más de 10.000 nuevos efectivos. Que en Los Ángeles ya se utilizaron como fuerza de choque para reprimir protestas, por ejemplo. No solamente para cuidar las fronteras. La administración Trump habla de deportar al menos a 1 millón de personas. Pero se equivocan los que piensan que esto es solo contra los inmigrantes, porque como te pueden meter preso sin orden de un juez, y una vez que estás preso no te dan derecho a la defensa, y la excusa que da el propio gobierno de Trump es que no tienen recursos para darle derecho a la defensa a todos los que están metiendo presos. Esa es la excusa que dan. Bueno, entonces nadie está a salvo de que lo levante la policía en la vereda y lo meta en una prisión sin darle un abogado ni ninguna prueba para mostrar que tenés el documento que dice que en realidad no solamente quizás sos un inmigrante legal, quizás naciste en Kentucky, quizás tus abuelos nacieron en Kentucky. Bueno, no va a haber nadie para tomarte esa apelación. Con lo cual, básicamente, bueno, pónganle ustedes la palabra que quieran a lo que está pasando, pero yo me pregunto, ¿a qué viene la jefa de esas SS de Trump a la Argentina? Me parece que es una pregunta que habría que empezar a hacerse en voz alta porque seguramente no sea a nada bueno. Pero hay que unir las líneas, ¿no? Porque se arma el dibujito como en los juegos infantiles. Y hay una línea que une a Bondarenko, el candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral, con las SS de Donald Trump y su ministra que viene a visitarnos la semana que viene. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo lo que está pasando. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una mesa muy numerosa hoy. Hay más gente acá que en el cacerolazo contra Riquelme.